Pues bien, hermanos, gracias a Dios por el programa, por lo que hemos tenido, gracias a Dios por nuestros hermanos que pueden seguir apoyándonos y podemos seguir llevando a cabo, hermanos, estas transmisiones. Gracias a Dios por todo lo que hasta este momento el Señor nos ha permitido. Gracias a ustedes también por acompañarnos, seguirnos acompañando, seguir adelante, y les animamos, hermanos, a no desmayar. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, y bueno, pues ahora lo estamos haciendo en línea y les animamos a poder seguir adelante, a poder seguir firmes y adelante. Y bueno, gracias a Dios también por este tiempo que tenemos para la enseñanza. Quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a estar estudiando esta porción. Les invito a que podamos ponerle una marquita, que podamos tenerla ahí apartada para poder estar recurriendo a ella. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 18 de este capítulo. 2 Corintios 4, del versículo, vamos a leer en este momento del versículo 1 hasta el versículo 9. Después estaremos leyendo lo demás. 2 Corintios 4 del versículo 1 al 9. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están listos? ¿Ya están ubicados en esta porción? 2 Corintios 4, 1 al 9. Les invito a que me acompañen en esta lectura y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y bueno, continúa, había dicho hasta el 9. Quiero invitarles nuevamente a que leamos versículo 8 y 9. ¿Qué dice 8 y 9? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice la primera parte del 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En estos versículos encontramos 4 verdades que marcan la diferencia en medio de cada una de esas situaciones difíciles que podemos experimentar. Pues si bien hay muchas circunstancias que no dependen de nosotros y que hacen que estemos atribulados, que hace que estemos en apuros, que hace que nos sintamos perseguidos o que estemos siendo perseguidos, que hace que estemos derribados, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es que aún en medio de estas situaciones difíciles y complicadas, podemos no estar angustiados, podemos no estar desesperados, podemos no sentirnos desamparados, podemos no estar destruidos. La decisión, podemos ver aquí, es nuestra. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo es posible, es posible. El apóstol Pablo hablaba acerca de cómo el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Sin embargo, gracias a Cristo, que Él ha iluminado nuestros corazones, nosotros podemos iluminar a otros. Porque dice la palabra de Dios que este tesoro, hablando del evangelio,
Está en estos vasos de barro, como veíamos la semana pasada, en estas vasijas, a través del cual Dios quiere hacer su obra en nosotros y a través de nosotros, para que otros conozcan al Señor. Sin embargo, no es fácil. Y Pablo da testimonio de ello, que ellos habían estado atribulados en todo, habían estado en apuros, habían estado siendo perseguidos y habían sido derribados. Sin embargo, habla que con la ayuda del Señor, ellos pudieron marcar una diferencia. Y lo mismo sucede en nosotros. Sin duda que ninguno de nosotros, hermanos, planearíamos y escogeríamos estar atribulados, y mucho menos en todo. Pero sí podemos escoger confiar en nuestro Señor en medio de estas tribulaciones y no estar angustiados. Sí podemos escoger cambiar nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón y de nuestra mente. Y aún en medio de esas tribulaciones, escoger no estar en angustia. Así como Pablo lo hacía con la ayuda de nuestro Señor. Y aún cuando estemos en tribulaciones, en apuros, siendo perseguidos o derribados como consecuencia de nuestras malas decisiones, gracias a la misericordia y gracia de nuestro Dios, en Cristo tenemos de la misma manera la oportunidad de marcar la diferencia. Aun cuando sea por nuestra causa que estamos pasando estas situaciones. Podemos de la misma manera en nuestro Señor marcar la diferencia y no estar angustiados, y no estar desesperados, y no sentirnos desamparados, y no estar destruidos. La decisión es nuestra, y con la ayuda de nuestro Señor es posible cuando nosotros nos volvemos al Señor, porque el Señor, hermanos, en el Señor hay misericordia, hay gracia, y por lo tanto hay esperanza, como se lo hizo ver a su pueblo. Ahí en Deuteronomio, cuando les estaba repitiendo la ley y les habló acerca de lo que iba a pasar cuando ellos se iban a ir tras otros ídolos, tras otros dioses falsos, el Señor les dijo que en medio de ese tiempo de angustia, si ellos se volvían al Señor, el Señor los fortalecería, el Señor los ayudaría, el Señor no los destruiría, no los dejaría. Ahí lo podemos ver en Deuteronomio 4. Y lo mismo es para nuestro Señor, para nosotros. Así que primero Dios, quiero invitarles a que en esta mañana y la próxima semana que estemos estudiando sobre esto, sobre estas 4 verdades que encontramos aquí. De hecho, le he puesto como título a esta serie de temas, 4 verdades que marcan la diferencia. 4 verdades que marcan la diferencia. Pero antes de que veamos la primera verdad, quiero invitarles a que hagamos una oración. Y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que podamos pedirle de su guía y su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por el descanso que podemos tener en ti y la certeza de que con tu ayuda podemos salir adelante y somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Señor, te pedimos, como siempre lo haces, que puedas aplicarlo a nuestro corazón, a nuestra necesidad, nuestras circunstancias, que nuestro corazón esté sensible, Padre bendito, por favor, que podamos concentrarnos, que tomes control de este tiempo, de tal manera que seamos edificados y que podamos tomar las decisiones que tú quieres. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos que tus propósitos se cumplan. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 4 verdades que marcan la diferencia. 4 verdades que marcan la diferencia. Bueno, la primera la podemos ver ahí en el versículo 8. La primera verdad: podemos estar atribulados en todo y no estar angustiados. Esa es la primera verdad. Podemos estar atribulados en todo y no estar angustiados. Pablo dice esta verdad y dice que estamos atribulados en todo. Pablo lo estaba. Muchos de los que estaban colaborando con él lo estaban. Hermanos en Cristo lo estaban. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. 4 verdades que marcan la diferencia. Podemos estar atribulados en todo y no estar angustiados. Pablo sabía muy bien por experiencia propia lo que significa ser atribulado en todo.
pues él mismo había sido incomprendido muchas veces. Había sido rechazado, lo recuerdan en su conversión, como los discípulos en Jerusalén, quienes le tenían miedo porque no estaban seguros si de verdad se había convertido al Señor, le rechazaban, le daban la vuelta, desconfiaban de él. Y lo mismo podíamos ver en otros muchos momentos que lo rechazaron. Había sido maltratado tanto físicamente como verbalmente, había sido abandonado. Lo veíamos en semanas anteriores, cómo se sentía abandonado, solo, por los discípulos, por sus colaboradores, por los hermanos. En su primera defensa dice Pablo: ninguno estuvo a mi lado, se sentía solo, olvidado, se sentía olvidado, tratado injustamente, calumniado también. Él lo había experimentado, sabía lo que era pasar por la escasez. Él sabía lo que era la escasez en su vida. Por eso en Filipenses, como vamos a ver, da testimonio que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera la situación. Y habla de la escasez. Había pasado por hambre, pero un hambre de verdad, de días, por hambres, enfrentado huracanes, había estado como náufrago en alta mar varias veces, había estado preso, en peligros en el mar, peligros en los caminos, peligros en diferentes peligros, en preso en diferentes situaciones, en diferentes cárceles, había sido mordido por una serpiente venenosa y luchar con todos esos temores y pensamientos que vienen a su vida. Pero él, en medio de esas tribulaciones, no había estado angustiado, había vencido la angustia. Sabía lo que era luchar y vivir con la enfermedad. Él en muchas ocasiones, sin duda que se había enfermado, pero él sabía lo que era vivir con la enfermedad. Se cree que ese aguijón en su carne era un problema que tenía en sus ojos, un problema doloroso, incómodo, que le llevaba a no poder escribir bien. Y por eso escribe a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo. Le había rogado 3 veces al Señor que lo quitase de él, pero el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Sabía lo que era luchar y vivir con la enfermedad. Sabía lo que era ser apedreado. Varias ocasiones fue apedreado y dejado como muerto, y muchas otras cosas más que él experimentó. El mismo apóstol Pablo nos da testimonio que había sido atribulado en todo. Miren lo que dice 2 Corintios 11. 2 Corintios 11 del versículo 23 al 33. 1 Corintios 11, 23 al 33, y dice así: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, y empieza a hablar. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. De ahí que dice que las marcas, ¿verdad? De seguir a nuestro Señor Jesucristo, de servir al Señor Jesucristo, las llevaba en su cuerpo. Todos estos padecimientos, dice: 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de las provincias del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Quién como el apóstol Pablo? Después de nuestro Señor Jesucristo, sin duda que de todos sus apóstoles, quien más padeció siendo atribulado en todo fue el apóstol Pablo. Sin embargo, una diferencia que marcó su vida como un cristiano victorioso fue esta precisamente. Pues a pesar de experimentar constantemente tribulación, pudo vivir sin angustia. Pudo vivir sin angustia.
así como nosotros también lo podemos lograr con la ayuda de nuestro bendito Señor y Salvador. Pues así como Pablo todo lo podía, él mismo da testimonio, pues Cristo le fortalecía, de la misma manera nosotros también podemos hacerlo, porque Cristo quiere fortalecernos. Lo único que está esperando es que dependamos de Él. Y en un momento más veremos cómo estar atribulados, cómo es que podemos estar atribulados en todos y no estar angustiados. ¿Cómo es posible esto? Pero antes quiero invitarles a que veamos qué es la angustia. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la angustia? Bueno, el diccionario la define como un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas. ¿Alguna vez has estado en un estado así? En un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensas, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. ¿Alguna vez has estado en una situación así? También se define como aflicción o congoja, producida por la inseguridad y el temor de lo que pueda pasar. Cuando surge la inseguridad, cuando viene el temor de lo que pueda pasar, surge la aflicción, surge la congoja, ese pesar en nuestro corazón, por lo que es ahí donde en ese estado de angustia se llega a luchar de manera recurrente con los famosos ISIS. ¿Ha luchado usted con esos ISIS? ¿Y si tengo algo mal? ¿Ha luchado con los ISIS? ¿Y si esta situación no cambia y sigue así y empeora? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si me despiden? ¿Si oye rumores? ¿Y si me despiden? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no encuentran la vacuna? ¿Y si no encuentro trabajo pronto? ¿Y si me contagio? ¿Y si me muero? ¿Verdad? Porque muchas veces llegamos, ¿y si me muero? Y si se nos acaba el dinero o no tenemos el dinero suficiente, y si no te pagan, y si no consigo las ventas necesarias, y si no cumplo con las metas, y si no cumplo o alcanzamos los proyectos, y si el dólar sigue subiendo, y si ese problema que tenemos no se soluciona, no llega a la solución, y si no cambia tal persona, ¿verdad? Que puede ser el cónyuge, los hijos, los padres, ¿verdad? Y si no cambia, y si nuestra relación no mejora, sino al contrario, empeora, y si. ¿Cuántas veces no llegamos a luchar con eso? Y eso es ocasionado por la angustia, por esa inseguridad y ese temor de lo que pueda pasar, por esa aflicción, por esa congoja. La angustia hace que luchemos con el temor y todas estas interrogantes. Sin embargo, gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Él, pues aun cuando nuestra vida puede estar rodeada de toda clase de tribulaciones y como consecuencia experimentar molestia, temor, tristeza o preocupación, la palabra de Dios nos dice que aún así podemos mantenernos a flote, sin hundirnos y asfixiarnos con la angustia. Hay muchas tribulaciones, es cierto, que podrán llevarnos a la angustia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así en nuestra vida. Hay muchas cosas, muchas tribulaciones que enfrentamos, que se levantan, que se presentan, que pueden llevarnos a la angustia, a la aflicción, a la congoja, pero no tiene por qué ser así. Podemos marcar una diferencia. Podemos actuar de diferente manera. La decisión la tenemos en nosotros y el poder en nuestro Señor, que está a nuestra disposición. Aun cuando tendemos a la angustia, podemos levantarnos y descansar en el Señor. Podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro corazón puede rebosar de tranquilidad. Podemos estar tranquilos aún en medio de esas tribulaciones, gracias a nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos lograr? Podemos estar atribulados en todo y no estar en angustia. Podemos estar atribulados en todos y no estar en angustia. Letra B. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Ya vimos qué es la angustia y lo que produce.
Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos vencerla aún en medio de todas las tribulaciones que podamos enfrentar y estar tranquilos? ¿Cómo es posible? Número uno, viendo las tribulaciones como lo que son. Viendo las tribulaciones como lo que son, como Pablo, el apóstol Pablo las veía. Y quiero que vayamos ahí a 2 Corintios 4 en el versículo 18 que nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos lograrlo, hermanos? Mirando las tribulaciones como el apóstol Pablo las veía. Miren lo que dice el 17 también. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no veía las cosas como el mundo las ve, como normalmente se ve. Su mirada no estaba aquí en la tierra, estaba en los cielos, tenía la perspectiva de Dios. Y de la misma manera nosotros necesitamos hacerlo. ¿Cómo son, hermanos, las tribulaciones? En primer lugar, son momentáneas, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que no son para siempre. No son para siempre. No son para siempre estas tribulaciones. Algún día, sea aquí en la tierra o en la presencia de Dios, se acabarán. Las tribulaciones no son para siempre. Lo podemos ver en Lázaro, que estuvo sufriendo y que padeció mientras estaba con vida. Pero cuando llegó al paraíso, cuando llegó a la presencia de Dios, su situación cambia. Se cambió. Las tribulaciones son momentáneas, no son para siempre, son temporales, comparadas con la eternidad. A veces a nosotros se nos hacen las tribulaciones eternas, pero no son eternas, son temporales. Algún día se van a acabar, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice nuevamente en el versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso que en el Romanos capítulo 8, en el versículo 18, no lo busquen, se los leo, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se comparan, no se comparan. Lo que podamos sufrir y experimentar aquí con lo que estaremos disfrutando en la presencia de Dios. Son temporales. ¿Cómo son las pruebas, las tribulaciones, hermanos? Son con un propósito. Son con un propósito. Dice Pablo en el versículo 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria. Son con un propósito, es decir, hermanos, producen en nosotros un mayor anhelo de la gloria de Dios, de partir y estar con nuestro Señor, así como decía Pablo, lo cual es algo muchísimo mejor. Es ahí donde surge: Señor, ven. Es ahí cuando esté en la presencia de Dios, todo cambiará y será maravilloso. Hermanos, producen en nosotros ese anhelo de partir y estar con el Señor. Son con un propósito: que las personas crean en Cristo y glorifiquen su nombre, como lo podemos ver ahí del versículo 10 al versículo 15. Dice Pablo del versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Por qué es que Pablo padecía todas esas cosas? Para que personas vinieran a los pies de Cristo. Para que al ver su vida y los padecimientos que estaban sufriendo, que estaban experimentando, pudieran glorificar el nombre de Dios.
Y eso es lo mismo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Que a través de las tribulaciones, las personas puedan ver en nosotros a Cristo. Y su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo en medio de esas circunstancias y nosotros podamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que crean en Él y su nombre sea glorificado? Dice ahí en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque ese es el propósito. Hermanos, necesitamos ver las tribulaciones como lo que son. Son con un propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Transformarnos, perfeccionarnos, moldearnos, renovar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente. Y eso es lo que Pablo dice. Dice ahí en el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque así es. Este cuerpo se va a desgastar. Esa es la ley de la Biblia, de la vida, no es eterno. Tendremos en el Señor tenemos preparado para nosotros un cuerpo, ¿verdad? Que es incorruptible y será maravilloso y perfecto. Pero este cuerpo se desgasta. Dice, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Podemos ser renovados, podemos ser transformados, perfeccionados. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, el capítulo 5, Primera de Pedro 5, del versículo 6 en adelante. Primera de Pedro, déjenme que ya me perdí, acá está. Primera de Pedro 5, del versículo 6 en adelante dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, ¿verdad?, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Necesitamos descansar en Él. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después, no antes. Después que hayáis padecido, y nuevamente son temporales, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el propósito de las pruebas, ¿cuál es? Perfeccionarnos, transformarnos, moldearnos, renovarnos, restaurar nuestra vida. Que solo a través de las pruebas es posible, porque podemos depender de Él. En medio de las pruebas es donde surge todo aquello que dentro de nosotros necesita ser cambiado, transformado, moldeado por nuestro Señor. Y es ahí cuando, humillados, con un corazón contrito y humillado, vamos a Él para que Él nos ayude, para que Él nos cambie, para que Él nos transforme, para que Él nos moldee. Tenemos que ver las tribulaciones como lo que son. Son con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Purificar nuestra fe. ¿Cómo es que nuestra fe se puede afianzar? ¿Cómo es que nuestra fe puede acrecentarse? ¿Cómo es que nuestra fe puede crecer, aumentar? ¿Cómo es posible en medio de las pruebas? Miren lo que dice ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, nuevamente son temporales, son momentáneas, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque llegan de diferentes maneras, en diferentes áreas, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, porque eso es lo que se está probando, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Había una pregunta ahí en Lucas que dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, a través de las pruebas nuestra fe se acrecienta. Nuestra fe es purificada. A través de las pruebas nuestra fe crece, de nuestra fe aumenta. Hermanos, gracias a Dios por las tribulaciones, por las pruebas.
De esa manera podemos marcar la diferencia, viendo las pruebas como lo que son, hermanos. Son con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que dependamos de Dios y nos fortalezcamos en Él. ¿Cuándo es que dependemos del Señor? Cuando estamos en medio de las pruebas, cuando estamos experimentando esas situaciones difíciles, es cuando reconocemos la ayuda de nuestro Señor y vamos a Él humillados. Y entonces es ahí cuando la gloria del Señor se manifiesta. Es ahí cuando el poder del Señor se reposa sobre nosotros. Es ahí en donde nosotros podemos darnos cuenta que lo único que necesitamos es la gracia de nuestro Dios. Como se lo hizo ver a Pablo. 3 veces se lo había pedido, le había rogado y el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Que mi poder en tu debilidad se perfeccione. Que dice: bástate mi gracia. Así es lo que le dice. Vamos por favor para allá. Segunda a los Corintios 12, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿qué ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos reconocemos débiles, que no podemos. Y luego dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, es ahí en medio de las pruebas que nosotros podemos depender de nuestro Señor y fortalecernos en Él. Hermanos, ¿cómo es posible que podamos estar atribulados en todo y no angustiados? Número 1, viendo la tribulación como lo que son. Ya lo vimos. Número 2, ¿cómo? Orando y dando gracias a Dios. Orando y dando gracias a Dios como Pablo lo hacía. Clamaba y oraba al Señor. Miren lo que dice ahí en Filipenses. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Esos versículos muy conocidos también. Dice así la palabra de Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que muchas veces no se puede entender, ha de guardar nuestra mente y nuestros corazones? Cuando nosotros tomamos una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De no estar inquietos y ansiosos, angustiados y preocupados por nada, sino vamos al Señor y oramos y le ponemos delante de Él nuestras peticiones, nuestros ruegos, y le damos gracias a Él. Porque cuando le damos gracias a Él, entonces nuestro corazón se llena de gozo. Entonces nuestra actitud de nuestro corazón cambia, porque estamos aceptando las situaciones que son con un propósito. Estamos viendo las tribulaciones como lo que son y le decimos: Señor, gracias. Como dice la palabra de Dios, que debemos dar gracias en todo. Como Job, que dice que ¿qué es lo que hizo Job? Dice que dio la honra y la gloria al Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Dice, y no atribuyó despropósito alguno a Dios. Porque le dio gracias, porque le alabó. Y hermanos, es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Dice ahí en Colosenses 3:15. Para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, debemos ser agradecidos, dice. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, ¿cómo es posible que estemos atribulados en todo y no estar angustiados, hermanos? Número 2, orando y dando gracias a Dios. Llevando a Dios nuestras situaciones, descansando en Él, poniéndola en sus manos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, poniéndola sobre Él, hermanos, y descansando en Él, dándole gracias. Número 3, ¿cómo es posible esto? Aprendiendo a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Allí en Filipenses 4, 11 y 12 dice que
que él no lo decía porque tú no tuviese escasez. Pues he aprendido a contentarse, decía Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer, como para necesidad o para tener, ¿verdad? Para tener abundancia. Pero dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Tanto era así, hermanos, que Pablo se había aprendido a contentarse, que aún estando en la cárcel, porque escribe a los filipenses estando en la cárcel, él se gozaba y se regocijaba en el Señor y les exhortaba a los filipenses, así como a nosotros también, a que lo hagamos igual, que nos gocemos y que nos regocijemos en el Señor. Miren lo que dice ahí, Filipenses, en el versículo 4. Filipenses 4, en el versículo 4, dice la palabra de Dios, Filipenses 4, ya están ahí, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego en el versículo 2, capítulo 2, versículo 17 y 18, de la misma manera dice así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué? Porque había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Es por eso que cuando fue variado junto con Silas y fue arrojado en el calabozo de más adentro, estando aprisionados sus manos y sus pies en ese cepo, dice la palabra de Dios que en lugar de estar en angustia y estar luchando con los y si no salimos, y si nos morimos aquí, y uno y ese y otro, dice la palabra de Dios que ellos estaban orando y estaban cantando al Señor. ¿Por qué? Porque habían aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Porque veían la tribulación como lo que son. Porque oraban y daban gracias a Dios. ¿Cómo es posible que podamos estar atribulados en todo y no estar angustiados? Número 4, descansando en la provisión de nuestro Señor. Descansando en la provisión de nuestro Señor. Pablo tenía esta certeza de que Dios supliría todas sus necesidades. Dice ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa es la misma certeza que nosotros necesitamos tener. Dios ha prometido suplir todo lo que nos haga falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Dios ha prometido suplirlo. De esto estaba convencido Pablo. Esta es la razón por la que podía marcar una diferencia. Aún estando en medio de la tribulación, podía no estar angustiado, pues descansaba en la provisión del Señor. Y de la misma manera nosotros descansemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es que no hay manera de estar atribulado en todo y no estar angustiados si no estamos descansando en el Señor. ¿Por qué viene la inquietud? ¿Por qué viene la intranquilidad? ¿Por qué viene la aflicción? ¿Por qué viene la congoja? ¿Por qué se presentan los ISIS, verdad? Y la preocupación y la inseguridad y el temor. ¿Por qué vivimos de esa manera? Porque no descansamos en el Señor. Porque no confiamos en Él. Tengamos siempre presente que nuestro Dios no solo ve, no solo oye y conoce nuestra aflicción y nuestras angustias. Él siempre actúa a nuestro favor cuando vamos a Él. Él siempre lo hace. Miren lo que dice Éxodo. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo 3, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, versículos 7 y 8. Dice así en capítulo 3. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Había visto, había oído, él conocía sus angustias, pero no se quedaba ahí, había descendido para librarlos.
Y lo mismo hace con nosotros cuando nosotros vamos a Él y clamamos con fe. Dice ahí en el Salmo 34, en el versículo 6 y en el versículo 17, el salmista, el rey David, da testimonio, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Luego dice en el versículo 17, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y luego en el Salmo 50, en el versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia. En ese momento, en esa situación angustiante, te libraré y tú me honrarás. Y tú me honrarás. Así que aún cuando la tribulación sea por malas decisiones que hemos tomado, en Cristo tenemos la esperanza de que si nos arrepentimos y nos humillamos en la presencia de nuestro Dios, Él nos oirá y nos restaurará. Esa es la esperanza que tenemos. Aun cuando sea por nuestra causa, porque nosotros lo propiciamos, si nos arrepentimos, si nos humillamos en la presencia de nuestro Dios y dependemos de Él, Él nos va a oír y nos va a restaurar. Como lo podemos ver en el ejemplo de Manasés, uno de los reyes más malvados del pueblo de Israel, que se corrompió y junto con él corrompió a todo el pueblo de Israel, llevándolo a ser más mal que todos los reyes que habían estado. Sin embargo, en su angustia, él se humilló, se arrepintió, buscó al Señor y podemos ver que Él lo restauró. Dice ahí en 2 de Crónicas 32, versículos 12 y 13. 32, versículos 12 y 13 dice, Segundo de Crónicas, creo que ya noté mal aquí la porción. Pero bueno, ahí hablando de Manasés, habla acerca de que él estuvo en angustia porque vinieron las consecuencias de su maldad. Pero dice que cuando él reconoció a Dios y creyó en Él, dice la palabra de Dios que Dios le restauró. Y podemos ver el cambio que hubo. Y también lo podemos ver en Jonás. Fíjense lo que dice ahí en Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Jonás 1 y 2. Sí no me equivoqué en la cita. Jonás 2, 1 y 2. Ustedes ahí se las dejo de tarea. Después pueden buscar esa porción de Manasés. No tenemos tiempo como para poderlo buscar. Pero búsquenlo y podemos ver la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dice ahí en Jonás capítulo 2. Jonás dice, capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice, invoqué a Jehová en mi angustia. Recordemos que Jonás se había apartado de la voluntad de Dios. Había sido rebelde y trataba de huir de la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos ver Dios cómo trata con él. Vienen las consecuencias. Este gran pez que traga a Jonás. Pero estando en el vientre del pez, Jonás se arrepiente, invoca el nombre del Señor. Y podemos ver cómo Dios le ayuda. Y podemos ver cómo Dios le da otra oportunidad. Y lo mismo, hermanos, quiere hacer con nosotros. ¿Qué haríamos si cayéramos en el fondo de un pozo? ¿Qué haríamos? Sin duda que mirar hacia arriba y pedir socorro con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Mirar hacia arriba y pedir socorro con todas nuestras fuerzas, que alguien nos ayude. Lo mismo es necesario que hagamos en medio de las tribulaciones. Pues es Dios nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y nuestra fortaleza en medio de ellas. Tenemos que buscar su rostro, implorar su favor, clamar a Él. Miren lo que dice el Salmo 46. Salmo 46, ese versículo que también hemos conocido muy bien, que muchos de nosotros conocemos de memoria. Dice el Salmo 46 en el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y luego dice en el versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno.
Que cuando vamos a Él, Él nos fortalece en medio de la angustia. Miren lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Nahum 1, 7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él es bueno. Cuando confiamos en Él, Él nos fortalece en medio de la angustia. Confiemos en nuestro Dios. Dejemos todo en sus manos, hermanos. Como nos lo dice ahí en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Descansemos en nuestro Señor. Echemos nuestra carga sobre Él. Podemos marcar esa diferencia. Podemos estar atribulados en todos, mas no angustiados, si tomamos la decisión de descansar en Él. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no tienes una relación personal con nuestro Dios, quiero en esta mañana invitarte a que tú vengas a Cristo. Cristo vino a esta tierra a buscarte y a salvarte. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, tienes la oportunidad hoy de hacerlo. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere darnos una vida abundante y plena, una vida eterna inclusive. Pero la única manera de hacerlo es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón a Dios por ello, creamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y le invitemos a entrar en nuestro corazón. Dice ahí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tal vez si tenga, dice tiene vida eterna. Dice y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo tenemos la esperanza de que cuando nosotros muramos podamos estar en la presencia de nuestro Dios y que todo sea maravilloso y muy diferente. Pero es necesario que creamos en Él, en el sacrificio que Cristo efectuó en la cruz por nuestros pecados y que le recibamos en nuestro corazón. Dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Si es así, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón a Él, que creas en Cristo como tu único y suficiente Salvador y le invites a entrar en tu corazón. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de una oración. Y si tú quieres tomar esa decisión, te invito a que repitas conmigo con fe esta oración. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Estoy arrepentido, arrepentida. Perdóname, por favor. Creo que Cristo murió por mí en la cruz. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Es por eso que le abro la puerta de mi corazón, para que entre y me salve y me dé la vida eterna. Gracias porque conforme a tu palabra, sé que lo has hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios si usted tomó esa decisión. Y hermanos y amigos, si estamos siendo atribulados en todo, tomemos la decisión de marcar esa diferencia. Podemos no estar en angustia. Podemos vencer la angustia con la ayuda del Señor. Lo único que tenemos que hacer es confiar y descansar en Él. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a continuar con el programa.